Y el médico me dice, Jaisa, tengo que decirte que lo que sospechaba es cierto, tú tienes endometriosis grado 4. Es una enfermedad bastante dolorosa e incapacitante. En mi caso, afectaba que dañaba la calidad de los óvulos. El médico me dice, tenemos que quitarte el periodo menstrual 9 meses. Pero si yo quiero quedar en embarazo, ¿por qué me van a quitar el periodo menstrual? Esos medicamentos pues te inducen como una menopausia, entonces te producen calor, sofocación, mal genio en algunas ocasiones, como que esa tristeza, todavía no me voy a embarazar, y yo me puse como a sacar cuenta y este año no me embarazo. A los 6 meses de llevar los intentos, a los 6 meses quedo en embarazo. Yo pegaba la oración, yo, Dios mío, este bebé va a estar bien, todo va a estar bien. El viernes de esa semana empiezo a sangrar, pero mucha sangre. Voy a la clínica y cuando voy a la clínica me dicen, no, usted tiene un aborto espontáneo. Se va disminuyendo uno el nivel de la fe, pero ahí mismo Dios te vuelve como a levantarte, y es cuando más hay que orar. Estos procesos son largos, costosos y dolorosos. Y Dios nos ayudó, o sea, Él nos daba todo completamente, todo, o sea, yo no sé dónde, pero todo. Hola, hola, bienvenidos a todos a Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez y estamos felices de contar otro testimonio poderoso que sé que edificará sus vidas. Hoy tenemos el honor de tener una invitada muy especial. Su nombre es Jaisa García. Ella es psicóloga clínica, es madre de 2 hermosas hijas y tiene un testimonio muy poderoso. Bienvenida, Jaisa. Muchas gracias, Lina, por la invitación al programa, y espero que mi testimonio le llegue a los corazones de muchas mujeres o de parejas que puedan estar viviendo lo que yo pasé hace muchos años. Amén, yo sé que así va a ser y es un testimonio que te llevó de la infertilidad a la fertilidad abundante, como Total. nuestro Dios lo sabe hacer. Jaisa, bueno, me gustaría preguntarte, todo comienza con un diagnóstico que tú recibes, un diagnóstico muy fuerte. Cuéntanos un poco cómo fue el recibir ese diagnóstico y qué significa ese diagnóstico, tener ese diagnóstico. Bueno, Lina, si nos vamos a los inicios como tal, yo me casé en el 2012, y de esas cosas que cuando uno se casa, pues mi esposo y yo dijimos, no, vamos a tener hijos a los 5 años. Y ya al año y medio como que no, vamos a empezar a tener hijos. O sea, queríamos como empezar a tener hijos. Y de esas que empezamos a buscar el bebé y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y comenzamos entonces como a hacer diferentes exámenes médicos de rutina que le mandan a uno el médico y eso, de la prolactina, la tiroides, y todo salía bien, todo salía bien. Hubo uno de esos exámenes que me salió la prolactina alta, pero con unas pastillitas me la normalizaron y perfecto. Y nada que llegaba, y nada que llegaba. Cuando ya pasaron los años, pasó un año, 2 años y nada, es que me empiezan a decir, me voy a un médico en Cartagena, una clínica muy buena, pues allá le doy créditos a la clínica y al doctor, que también es muy creyente de Dios, y me hacen una videolaparoscopia, porque acá no me habían hecho absolutamente nada, sino eran exámenes de sangre o ecografías. Y cuando me hacen la videolaparoscopia me detectan que tengo endometriosis grado 4. O sea, ahí empezó la batalla contra la endometriosis. ¿Qué es endometriosis? De pronto para los que no saben y cuál es su diagnóstico, o sea, la repercusión en el cuerpo y en todo. Bueno, según lo que entiendo con la endometriosis durante todo este proceso es que tiene diferentes grados, hasta el grado 5. Yo la tenía en grado 4. Mi endometriosis afectaba directamente pues a los ovarios. En mi caso afectaba que dañaba la calidad de los óvulos. A algunas mujeres la endometriosis les produce dolor fuerte, los incapacitan, también les produce, se le va pegando como, porque la endometriosis tiene que ver con el periodo menstrual, o sea, esa sangre no baja completamente y se pega en diferentes partes del cuello uterino, del útero y eso, y hace que se formen pólipos. O hacen que se formen algunos quistes y eso, entonces es una enfermedad bastante dolorosa y incapacitante.
En mi caso no fue tan dolorosa la endometriosis, pero me dañó, digamos, me afectó todo el tema de los ovarios. Mis óvulos se fueron afectando. Todas las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos y en mi caso esos óvulos eran pocos y los pocos que tenían ya no tenían buena calidad. Entonces en eso afectó pues mi endometriosis. Entonces empezó como ese recorrido contra la endometriosis, porque paralelamente el tratamiento, digamos, médico para la endometriosis es el periodo menstrual, que no le llega a uno el periodo menstrual, es el tratamiento como tal. Claro. Entonces cuando el médico me detecta esa endometriosis que yo estoy en una clínica en Cartagena, y cuando me sacan pues del quirófano y me operaron, la primera videolaparoscopia fue un sábado. El lunes me cita al consultorio. Ese día no me dijo nada. O sea, me hizo la videolaparoscopia, me dijo todo salió bien, te quitamos unos pólipos y listo. Nos vemos el lunes en el consultorio. Y uno queda como que, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? El lunes cuando llego al consultorio súper nerviosa, llegué con mi esposo y el médico me dice, Jaisa, tengo que decirte que lo que sospechaba y es cierto, tú tienes endometriosis grado 4. Afortunadamente te quité unos pólipos, pero no tienes comprometido órganos ni nada, porque la endometriosis afecta a varios órganos en algunas mujeres, pero está afectando los ovarios. Y para esto tenemos que quitarte el periodo menstrual 9 meses. Y yo, ¿cómo? Pero si yo quiero quedar en embarazo, ¿por qué me van a quitar el periodo menstrual? Claro. Porque ese es el tratamiento con unos medicamentos, vamos a inducirte como a estilo de una menopausia por un tiempo. Y así fue. No, yo me imagino ese choque tuyo, claro, tenías tus planes, ¿verdad? Y cuando ya Dios te introduce, porque yo me imagino que tú sentiste como una tormenta. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. No, cuando él me dice eso, yo digo, pero si yo vengo a una clínica de fertilidad a buscar un niño y me van a decir que me van a quitar el periodo menstrual por 9 meses, y entonces yo decía como que ya aquí en la clínica venden al hijo. O sea, claro, así ya tú ibas. Ya yo aquí vengo a la clínica de fertilidad porque en Montería me había hecho tratamientos normales, básicos, y eso, pero no una clínica de fertilidad como tal. Y me dice eso, entro yo en una depresión, en un llanto enseguida, claro. Triste. Mi esposo me decía, bueno, es el tratamiento, vamos a hacerlo. Además, había algo y era el costo del tratamiento. Entonces, el médico me dice, vas a utilizar estas inyecciones durante 9 meses, cada inyección tiene un valor bastante alto, y durante estos 9 meses no te vas a embarazar, simplemente te vas a venir a inyectar. Yo tenía que ir mensual a Cartagena, entonces entra esa tristeza, todavía no me voy a embarazar, y yo me puse como a sacar cuenta, y este año no me embarazo, y luego de este año el médico me dijo que después de los 9 meses me tienen que volver a hacer una videolaparoscopia para ver qué tanto disminuyó la endometriosis. Entonces, y después de ahí es que ya empezamos a hacer tratamiento. Entonces yo dije, aquí se van 2 años. Más los años que de pronto estabas esperando. Exacto. Entonces yo lo vi como muy lejos, porque somos seres humanos, y yo lo vi lejos y yo cuantifiqué. Claro. Yo dije, esto está muy lejos. Entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, hay que empezar. Vamos a entregar el tema de iniciar el tratamiento con estos medicamentos. Y así fue. Y empezaste ese proceso. Empecé el proceso con los medicamentos, fueron 9 meses, no fue fácil porque esos medicamentos pues que te inducen como una menopausia, entonces te producen calor, sofocación, mal genio en algunas ocasiones. O sea, todos los síntomas de una mujer en perimenopausia o en menopausia. Sí. Y yo viajaba mensual, me colocaron, póngale la inyección el 11 de mayo, un ejemplo, yo viajaba todos los 11 de cada mes durante 9 meses, y cada un domingo tenía que viajar el 12, y así fue. Yo juiciosa me iba para Cartagena, me regresaba a veces el mismo día, a veces me regresaba al día siguiente. Afortunadamente tengo mi familia que todo es desde allá, entonces iba, pero por cuestiones laborales a veces me tocaba regresarme pues el mismo día. Y así fueron 9 meses. Durante esos 9 meses, por momentos rabia, por momentos tristeza, pero pegada de la oración. No me alejé de la oración, era orando. Yo, Dios mío, ya me faltan. Cuando ya iba como por la séptima, yo decía, ya me faltan 2, Dios mío, ya me faltan 2 apenas. Y era orándole a Dios mucho, pidiendo. Mi esposo y yo íbamos a misa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y pidiéndole a Dios que cuando me hiciera nuevamente la videolaparoscopia,
pues ya la endometriosis disminuyera, que era la idea. Sí, Era lo que se tenían los planes del médico, porque los planes de Dios eran otros. Entonces, así fue, llegaron los 9 meses. Cuando llegan los 9 meses, el médico me dice, bueno, vamos a hacerte nuevamente el control, ya terminaste las inyecciones, vamos a hacerte nuevamente el control por videolaparoscopia, me citan para la cirugía. Y me dice que si disminuyeron ellos le llaman como los focos endometriales, o sea, ya no tenía tantos focos endometriales. Y que entonces me esperaba el mes siguiente para empezar el tratamiento ya de fertilidad como tal. O sea, ya empezar con la inducción de óvulos. Y yo dije, bueno, ya un paso más, Dios mío, ya un paso más. Y ahí más pegada de Dios porque ya iba a empezar. Entonces era orando. Oraba mucho, o sea, yo oraba demasiado. Yo no sé dónde sacaba yo tanto para orar, sinceramente, pero yo oraba. El Señor, el Espíritu Santo te movía en fe. Total, en fe. Mira, donde habían cosas de oración, ahí estaba yo. Era impresionante, ahí estaba yo. Y afortunadamente contaba con el tiempo, claro, todavía tengo el tiempo, pero contaba con ese tiempo y esa fuerza interna que me movía como que yo voy a ir a este arrebatar retiro, mi milagro. voy a ir a esto, y todo me lo apropiaba, o sea, claro, por momentos sí me afectaba. Entonces empiezo el tema de ya los inductores para la ovulación. Empezamos los inductores y entonces ahí empieza otra batalla. Entonces ya no era tanto la endometriosis, sino que ya la endometriosis había dejado secuelas. Entonces ovulaba, me podían colocar unas 15 inyecciones de esas para ovular. Y resulta que ovulaba solo un óvulo, solo 2 óvulos, y entonces, sin embargo, pues mi esposo me decía, pero hay 2, y yo a veces decía, pero nada más hay 2, para que vieran 4, 5, 6, ya, pero hay 2, yo, bueno, hay 2, ¿verdad? Esos son los 2 que pueden coronar. Así es. Y el médico me decía, hay 2, el médico afortunadamente, ¿para qué? O sea, es un doctor también muy entregado a Dios, entonces le daba a uno como la fuerza, o sea, Dios me mandó donde tenía que mandarme. Así es. Y para el glorificarse, porque cuando las probabilidades son pocas, yo pienso que ahí es donde más tú, cuando fuera a ocurrir el milagro que ya Dios tenía preparado, tú le ibas a dar gloria a Él, porque las probabilidades, imagínate, eran muy pocas. Así era. Entonces, pues empezaron y no ovulaba, y yo veía en ese centro de fertilidad otras mujeres que me decían, no, a mí me pusieron 15, 20 y ovulé 6, y yo 1, yo 2, y a veces se intentaba uno como que afectar emocionalmente. Claro, compararte. Claro, porque yo hablaba con alguna y le decía, ¿tú cuántas llevas? No, me pusieron 10 y con 10 tengo 6 óvulos, y yo, no, yo con 20 nada más tengo tantos, o sea, y eso, o 2, o sea, lo máximo que yo pude ovular fueron 3 óvulos y así fueron como a los 6 meses de llevar el intento, llevar los intentos, a los 6 meses quedó en embarazo. Y pues quedó en embarazo y yo no me vino el periodo y llamo al doctor y el periodo me tenía que venir hoy y no me llegó, y el doctor me dijo, pues si te haces una prueba de embarazo enseguida. Y yo voy a la farmacia y compro una prueba de embarazo y me sale positiva. Al día siguiente tenía que viajar para Cartagena, no para cita médica, sino que tenía que viajar porque íbamos de paseo. Claro. Y el doctor, yo le digo, yo mañana voy para Cartagena, me dice, bueno, te espero en el consultorio el lunes. Y me hacen entonces la prueba de sangre positiva. Y yo, qué felicidad, el médico me dijo, vamos a mandar, el médico muy tranquilo, me dijo, vamos a mandarte todos los exámenes, progesterona y todo, y yo pegada a la oración, y yo, Dios mío, este bebé va a estar bien, todo va a estar bien. Cuando me mandan el examen de progesterona, me sale bajita, y la progesterona es lo que aguanta, sostiene exactamente al bebé. Y el médico me dice, no, hay que ponerte progesterona enseguida. Eso fue como un lunes, el viernes de esa semana. Yo me vine el martes para Montería, porque yo me fui a pasar el fin de semana. El martes regreso a Montería y el viernes de esa semana empiezo a sangrar, pero mucha sangre. Llamo al doctor y me dice, ¿estás sangrando mucho? Yo sí estoy sangrando mucho. ¿Tienes dolor? Yo no tengo cólico. Sí. Vete para la clínica enseguida. Voy a la clínica y cuando voy a la clínica me dicen, no, usted tiene un aborto espontáneo. Y pues llamo al médico, el médico no puede viajar para Cartagena, porque entonces yo quería irme para Cartagena, porque yo confiaba obviamente en el médico, pero el médico me dijo, no, tienes que hacerlo acá, en Montería no puedes viajar así. Yo dije, bueno, señor, si tú elegiste aquí, el médico es el que lleva mi proceso, pero tú eres el médico por excelencia. Amén.
Y obviamente me empiezan a hacer un legrado, todo ese tema de eso fue muy triste porque toda la Doloroso. esperanza, ya o sea, 1 año y medio, digamos más o menos en un proceso y quedo, o sea, de los 4 días tengo ese aborto espontáneo, fue triste para mí, para mi esposo, Doloroso. para mi familia, para todo, pero siempre con el ánimo, o sea, conté con mucha suerte, digamos de esa manera, que mi familia me apoyaba mucho. Y te Entonces, daba ese ánimo, esa y me daba fortaleza. ese ánimo, esa fortaleza. Entonces ahí como que bueno, vuelvo, viajo a Cartagena, cuando ya me recupero al mes, el médico me dice, por ahorita no podemos intentar, vas a descansar unos 3 meses porque tenemos que esperar que todo por dentro se sane y yo, Dios mío, otra prueba. O sea, mientras yo más quería rápido, Claro. él me decía todavía, no, cálmate, no es tu tiempo, es el tiempo mío. La espera. Sí, La la espera espera. que crea en nosotros mucha La paciencia, espera que ¿verdad? crea la paciencia. Nos hace pacientes y dependientes de su poder. Independiente. Porque ahí ya tú ves todavía, me imagino que en ese momento tú veías todo como más lejano y definitivamente el acercarnos a Dios es lo que Sí. produce en nosotros también el querer seguir Claro, intentando. así es. Yo veía todo más lejano. Yo decía, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más me vas a poner a esperar? Yo a veces me echaba mis peleitas con Sí, él. A veces me hace echaba mis peleitas parte con del él porque yo decía, ¿qué proceso. más voy a esperar? O sea, voy y oro, hago ayuno, Oh, doblo rodilla y tú no me estás escuchando. ay, Y me peleaba un poco con él así, pero no, ahí mismo después nos reconciliábamos. Ahí ay, me qué bien, reconciliaba enseguida. qué Y lindo. bueno, nuevamente retomo como a los 3 meses. Estos procesos en realidad afectan a veces emocionalmente a las personas. De los que vivimos los procesos sabemos que esto nos afecta y como siempre yo he dicho, estos son unos procesos largos, costosos y dolorosos. Entonces retomo nuevamente, pero ya como con la intención de que ya quedé, o sea, quiere decir que Ay, puedo puedo, nuevamente tenías quedar una en una esperanza esperanza. Entonces ahí. iba un poco más motivada, pero al mismo tiempo Ok, más obsesionada en el aspecto en que voy a quedar rápido, voy a esto, porque si sí, quedé, claro. vuelvo a hacerlo, pero iba con esa motivación. Y y bueno, y vamos andando en el proceso, siguen los intentos, nada, se va perdiendo un poquito nuevamente, como, o sea, se va disminuyendo uno el nivel de la fe, pero ahí mismo Dios te vuelve como A a levantar. levantarte y es cuando más hay que orar. Entonces yo decía, me estoy Así es. desmotivando porque ya llevo 3 meses, nada, esto, voy a orar. Viene pues el médico y me dice, no, vamos a intentarlo porque ya hicimos muchos intentos de normales, digamos así, solo con inyectores de ovulación y el médico viene y me dice, no, vamos a intentar con inseminación artificial. Entonces, intentamos la primera, no quedó. Intentamos la segunda, tampoco quedó. Intentamos la tercera, tampoco quedó. Y son procesos que son costosos. Cada inseminación tiene un valor. Y yo decía, y mi esposo llega un momento en que también me dice como que ya, o sea, si no quedas en embarazo, no te preocupes, ya, yo te quiero es a ti, yo no me casé para tener hijos, yo me casé contigo, si los hijos son una bendición de Dios, y si Dios no nos da hijos en estos momentos porque Él quiere otras cosas para nosotros, no te desanimes. Qué lindo ese apoyo. Sí, Él me Qué apoyó bello. Que muchísimo, me imagino que fue muy crucial, muy importante claro. en tu proceso, porque de pronto, ¿cómo estabas tú emocionalmente después de todas esas cargas que tenías de tener medicamentos en tu cuerpo, psicológicamente también, porque al no quedar, el tener un aborto, o sea, y qué bonito tú puedes recibir de tu pareja ese apoyo, decir, no estás sola, aquí estamos los dos juntos, Sí, qué él lindo, me apoyó muchísimo y eso te alivia a ti en la carga, digamos eso, te porque tú te alivia en la alivias, o sea, carga. en algo en que yo decía, yo soy la que tengo el problema, él no tenía problema, yo soy la que tengo el problema, y que te digan constantemente, pero no importa, hay otras maneras, podemos adoptar, me decía él. Te O anima y te sí, motiva a claro, seguir. no era una presión, No era gracias a Dios, una no tenía esa presión, presión, me decía, correcto. podemos adoptar, estamos solos, y a ti que te gusta viajar mucho, entonces podemos viajar a cada ratico, no tenemos que estar pensando, o sea, eran otras Qué cosas, lindo. y por momentos como que me agarraba y yo decía, Dios lo iluminó mucho a él también para que me ayudara, me sostuviera, también él. Y Que como que ahí íbamos, tuviera esa contención exacto, emocional. exactamente. Y entonces, pues, y Dios también nos ayudó muchísimo en todo, digamos, que toda la parte económica, como lo decía anterior, estos procesos son largos, costosos y dolorosos.
y Dios nos ayudó, o sea, Él Les nos daba proveyó todo completamente, todo, o sea, yo no sé dónde, pero había trabajo por aquí, había cosas por aquí, o sea, era de todo. Y salía de nosotros, de mi esposo y mío, entonces yo decía, Dios está aquí aparejando todo el camino. Bueno, hicimos las inseminaciones, nada, y así ya llevábamos como 5 años, 5 años, aproximadamente 6 años en todo ese tiempo, o sea, fue bastante largo en todo ese proceso. Y un día pues me dice, el médico me dice, no, ya Jaisa, ya hicimos todo lo que es tratamiento de baja complejidad, ya aquí contigo hay que hacer es tratamiento de alta complejidad. Y el tratamiento de alta complejidad era la in vitro. Entonces me dice, pues, hagámosle in vitro. Entonces ya entra como pandemia y mi esposo y yo nos sentamos y dijimos, vamos a estar nuevamente viajando porque también, o sea, queríamos como eliminar todos los factores estresantes y la viajadera de cierta manera también agotaba. Sí. Entonces me dijo mi esposa, no, vamos a hacerlo acá en Montería. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo en Montería. Aquí hay también clínicas de fertilidad. Sí. Y se mete pandemia. Entonces cuando se mete pues pandemia, todo, digamos que todo se cerró, todo ese aspecto. Y entonces entro ahí como que ahora se frena el proceso. Se frena el proceso porque, no había nada. Entonces yo dije, Dios, más difícil. Sí, yo más difícil. Más y yo, Dios difícil mío, llevo todo, 5 Dios años. mío. Pero bueno, se me olvidó contar algo acá. Y es que en ese transcurso de esos viajes a Cartagena tuvimos 2 accidentes. Ay, sí, ¿verdad? ¿Ya? En uno de esos accidentes, gracias a Dios no nos pasó nada, si no estuviera aquí contando ese testimonio. En esos azares íbamos viajando de Montería a Cartagena, nos coge un aguacero grandísimo y estuvimos así de chocar con una vaca porque casi nos llevamos porque no veíamos la vaca que estaba en la mitad de la carretera. Y un día de regreso de Cartagena a Montería, sí había mucha neblina. Y ahí sí chocamos con la vaca. La vaca se nos monta, pues se quedó en todo el capó del carro, partió el carro quedó destrozado. Gracias a Dios, afortunadamente a nosotros no nos pasó nada. Entonces nosotros dijimos, Dios mío, esto que es otra prueba. O sea, quedamos sin carro en ese momento. Estábamos sanos, pero dijimos, en este proceso que estamos buscando vida, tú nos salvas también a nosotros porque nos estás salvando. Gracias a Dios no nos pasó nada. Pero fue un accidente en esos procesos, en esas idas y venidas. O sea, eso fue lo que cuando ya el médico nos dice que tratamiento de alta complejidad, dijimos, ya vamos a hacerlo en Montería para uno no estar como que yendo y viniendo. Sí, de pronto hasta Dios permitió eso para también hacerlo acá. Exactamente. ¿Verdad? Y el seguirse glorificando en sus vidas. Así es. Bueno, inicia pandemia, empezamos como a orar más, como estábamos más en casa, entonces orábamos constantemente, leíamos la Biblia juntos, yo siempre anotaba las promesas que Dios me daba en la Biblia con fecha. Tú ves mi Biblia y mi Biblia tiene julio tal, junio 2018, agosto 2020, o sea, y yo me las apropiaba y yo leía esas promesas. Las anotaba, las subrayaba y también yo tenía como un cuadernito donde anotaba algunas promesas. Qué lindo. ¿Recuerdas alguna que puedas compartir de pronto alguna mujer? Tengo varias, por lo menos Dios me dio una en Eclesiástico que dice la prueba del oro se prueba la prueba del fuego, del oro se prueba a prueba del fuego. Exactamente. Entonces yo decía, es una prueba. Hay que resistir, hay que resistir, persistir, decía yo. Dios me mostraba los capítulos de Sara también, como tuvo su hijo a alta edad. Me hablaba mucho del tema de la confianza, el Salmo 37, me hablaba del tema de que la esperanza está en Dios, confiar en Dios, la espera. Entonces todo eso me lo apropiaba yo. Te llenaba tu alma para poder seguir en ese proceso. Exacto. Me habló de que, me habló una de que le dio, no recuerdo bien el versículo, pero donde le da sabiduría a Salomón, que Salomón le pidió sabiduría. Amén. Entonces yo dije, sabiduría tengo que tener en este proceso, tener sabiduría. Y saber esperar. Entonces yo me apropiaba, o sea, mi Biblia está llena te la muestro y ahí vas a ver que tiene más cosas resaltadas en realidad. Lindo. Y me habló así muchas promesas que me daba Dios. Me decía una de Isaías, me habló de que la joven está encinta, se va a poner, si
o sea, le va a poner por nombre Emanuel. De hecho, yo decía que si tenía un niño se iba a llamar Emanuel, porque la promesa que Dios me había dado. Y así fueron varias que me fue dando. Poderoso. Y era orando con mi esposo en pandemia, eso, paralelamente, entonces ya iniciamos, porque ya habíamos gastado mucho dinero en realidad en todo este proceso, que el mismo Dios nos lo fue dando. O sea, yo no sabía de dónde, porque es un proceso en que tú en el mes te gastas una cantidad de dinero y si no quedas en embarazo, como decía mi esposo, eso se va ahí, o sea, un barril sin fondo, se acabó. ¿Ya? Entonces, al mes siguiente había que volver a sacar ese otro dinero similar a la misma cantidad para hacer otro intento. Y entonces yo no sé cómo Dios hizo, pero lo hizo. Él lo hizo, o sea, él dio todas las cantidades de dinero que necesitábamos durante ese tiempo y nosotros íbamos y estábamos siempre tranquilos, digamos, en que ahí había. Y ya cuando entramos en pandemia, que ya el médico me dice que ya tratamientos entonces de alta complejidad, que yo digo, decidimos realizarlo acá en Montería, con un doctor también súper excelente profesional y una clínica muy buena. Decimos, pues el doctor me habla y me dice... ¿En qué clínica, por si las personas...? Ay, bueno, en Cartagena está la clínica Fertilizar, está el doctor Álvaro Monterrosa, un excelente ginecólogo, excelente, y él tiene todo lo que atiende todo lo que es fertilidad. Okay. Y hay muchos testimonios, de hecho aquí en Montería hay muchos pacientes que han tenido embarazo, que Dios usa como instrumento al doctor Monterrosa para ayudar desde la ciencia médica. Excelente. Entonces, y aquí en Montería tenemos a la clínica Ceres, que fue donde yo también estuve un tiempo, el doctor Julio Busta, que es muy creyente, muy amable, y todo su equipo médico. Entonces, con esas dos clínicas me estuve atendiendo. Bueno, entonces como entramos en pandemia, no inicié enseguida en el tema de Ceres aquí en Montería, sino que mi esposo dijo, bueno, ya tenemos Ceres, fuimos a una primera consulta. Fuimos a una primera consulta, el médico me dijo, sí, podemos intentarlo, vamos a esto, pero ahora estamos en pandemia, esperemos. Entonces el médico acá en Ceres me dice, igual tú puedes solicitar con tu EPS una tutela, ya, porque el médico conoce mis términos, has gastado demasiado dinero y puedes, y esto no está en el post, pero por medio de una tutela te lo deben de dar por la enfermedad que tienes de una endometriosis. Claro. Y entonces empezamos a hacer como paralelamente el tema de la tutela con la EPS, y eso era ir, venir, y en pandemia, y no atendía el ADRES y esto. Y yo decía, ay Señor, otra prueba, Dios mío, ay no, nuevamente me estás poniendo pruebas, y yo pegada a ese ADRES, pegada al abogado, pegada a las EPS, derechos de petición, claro, todo eso. Y entre esas búsquedas de información, llega a mí una persona conocida y me dice que hay una clínica en Barranquilla que tiene una fundación que hacen tratamientos de alta complejidad para mujeres con problemas de fertilidad, parejas con problemas de fertilidad. Y me informan que mande los papeles y eso. Yo contacto a la clínica, les cuento mis problemas, le mando todo mi tema de historia clínica y eso, y me dicen que sí, que estoy apta para empezar un tratamiento con ellos. Me hacen una consulta médica y me dicen que por todo mi historial, todo fue en pandemia, okay, que por todo mi historial ellos me proponen que si me van a solventar pues un porcentaje, creo que era el 60% de la in vitro, ajá, creo que era el 60% del in vitro y el 40% lo colocaba yo, porque estos tratamientos son bastante costosos, sí, pero que ellos me hacían la in vitro con óvulo donado, una ovodonación. Entonces me dijeron eso y yo, óvulo donado, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Sí, aquí tenemos un banco de óvulos en la clínica, donde personas donan sus óvulos, mujeres sanas, se le hacen todo el tipo de estudio, pero tú ya vienes con un historial médico bastante alto, donde ya te han hecho demasiados tratamientos y no has quedado, entonces someterte nuevamente a eso, y lo que necesitamos es un nacido en vivo en casa. Y por todo lo que tú tienes, yo tenía algún dato muy interesante, pues para las personas que están viendo el testimonio, que hay una hormona que es la hormona antimülleriana, uh-huh, y te cuantifica la cantidad de óvulos, okay, ¿ya? Aunque, como digo, yo la tenía en 0.01, o sea, la tenía ahí. O sea, esa era tu probabilidad. Era mi probabilidad. Qué lindo. O sea, yo tenía una hormona súper baja. Es maravilloso. Súper baja. A lo que ella nos va a contar.
Yo tenía una hormona súper baja, y cuando ellos me dicen, hazte el examen, porque me lo hice en pandemia, envíanoslos, todo fue virtual, me dijeron, no, aquí la probabilidad es menos. Entonces me dieron una probabilidad del 10%. Y me dijeron, no, entonces vamos a volver ya he llevado casi 5 años en un tratamiento, nuevamente a someter nuevamente a esos intentos, y eso nos vamos con una ovodonación. Y yo dije, no, ovodonación, óvulo donado. Me dijo, no te preocupes, me decía el médico que me veía. Me decía, buscamos unos óvulos con tus mismos caracteres físicos, como eres tú. Buscamos que tengan unos caracteres similares. Lo fecundamos con el esperma de tu esposo y te lo ponemos en tu pancita. Y yo lo vi como que, ay, sí, súper chévere. Todo lo vi súper bien. Y el médico pues me dice eso, que ellos me financian, porque fui afortunada de pronto que me iban a financiar una parte del tratamiento, y listo. Bueno, y dije, bueno, estamos bien, ahí quedamos. Entonces él me dice, nos escribes y esto, cuando estés lista, aquí está todo, listo. Ahí quedó. Yo conversé con mi esposo como que sí, o sea, no llegamos como que ahí a nada. Sí, como que... Posterior, nuevamente, como te había comentado antes, estábamos en un proceso con nuestra EPS. Claro. Cuando nuestra EPS nos llega justo en esos días también una orden médica a decirnos que una entidad nos va a hacer la valoración médica para iniciar con tratamientos. Pero me mandan a una entidad donde yo no quería, me mandan a otra entidad distinta a la que yo quería. Listo, en fin, yo voy y escucho otra entidad. La otra entidad me propone ovodonación también, por todo el historial. O sea, estas entidades me propusieron eso, pero era por todo el historial. Me decían, ya tú estás agotada, ya se te ha hecho muchas cosas. Ya esos óvulos, y con una antimular de 0.01. Entonces, cuando la EPS, la entidad me valora y pone en el diagnóstico, me dice in vitro por ovodonación, y yo le digo, bueno, listo, súper bien. Ahí yo dije, ya la EPS me va a dar el tratamiento. Y yo le digo que bien. Yo y mi esposo y yo decidimos y hablamos como que, bueno, listo, vamos a hacerlo por ovodonación, eso no es nada. Y después en la noche como que yo le decía a mi esposo, o sea, 2 clínicas nos han dicho ovodonación, los dos nos han dicho, uno nos habló del 10%, otro nos habló de un 15% de probabilidades, o sea, están entre ahí. Y mi esposo y yo como que analizamos y dijimos, pero sí hay probabilidades, o sea, hay probabilidades todavía. Mando yo un correo a esa hora como a las 11 de la noche y escribo, yo digo, no acepte tratamiento por ovodonación, por favor, requiero nuevamente una valoración, tal esto, por estas razones. Yo me aferro, yo le escribí, me acuerdo que escribí esa palabra, yo me aferro del 10%, esas son mis esperanzas, ¿ya? Yo me aferro de ese 10%, escribí a la clínica por la EPS. Por la de la fundación no escribí porque ya decidía yo si sí o si no, pero por la EPS, como estaba con un tema de tutelas y eso, entonces tenía que aferrar para que me hicieran otra valoración. Total que la clínica ahí en sus andares y eso, la EPS, permitió y me hicieron otra valoración en el centro Ceres. ¿Ya? Y ahí se van dando las cosas. Entonces empezamos a orar. Y para mí eso fue triste porque cuando me dieron ovodonación, yo decía, sí, está bien, ovodonación, pero el médico me decía en ese momento de la ovodonación, me decía, hay un duelo genético, no van a tener tus genes como tal, pero tienes que hacer ese duelo de esos genes, pero es un bebé que tú vas a llevar dentro, que está la epigenética ahora, que es donde... se conecta todo como desde el inicio. Sí, o sea, donde el embrión, el feto, el embrión, puede tener caracteres del contexto, o sea, absorbe caracteres como del contexto y todo, porque la mamita es la que lo lleva adentro, entonces empieza todo como... Todo se conecta, exactamente. Y el médico me decía, se nos explicó a mi esposo, la psicóloga también nos explicó, porque estos tratamientos siempre van acompañados de psicólogo. Nos explicó, pero nosotros dijimos, Dios mío, yo no creo que esta sea la forma, la respeto y todo, pero yo no creo que esta sea la forma que de pronto tú me vayas a dar un hijo a mí, y si estábamos abiertos, pero vamos a... Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, esa era la palabra. Si estamos abiertos, pero yo no creo. Cuando llegamos a Ceres, el médico nuevamente con mi carpeta de papel me dice, Jaiza, pues ovodonación es una opción,
pero con lo que hay podemos, vamos a intentarlo, me dice así. Y yo dije, ay, Dios mío, tú lo iluminaste. Bueno, me dije, vamos a intentarlo, es más demorado, pero quiero que contemples esa idea que te dieron las 2 clínicas anteriores, porque sí es una opción. ¿Ya? Pero vamos a intentarlo, hacemos un banking, me habló entonces ya de otra técnica, de un banking de óvulos que iban sacando óvulos mes a mes, lo que yo podía ir dando, y cuando ya hubiera una cantidad bien, era que empezaban pues como a fecundar y todo eso. Lo que empezaban a ver que había, cuáles habían... ¿Disponibles? Sí, cuáles habían como disponibles, exacto. Bueno, y así fue. Iniciamos, entonces paralelamente con recursos propios nuevamente, hicimos el tema de la primera extracción de óvulos. Yo orando mucho, o sea, era hora y hora, Señor. Lloraba, entra en quirófano. Yo decía, ¿cuántas veces entra un quirófano? Yo creo que me recorrí los quirófanos de Montería y de Cartagena. Y yo decía, ¿cuántas veces entró un quirófano, Dios mío? Y eso era orando desde que, bueno, mañana tenemos la primera extracción de óvulos. Y mi esposo, no, vamos, confesa. Él siempre, yo te digo algo, y es que mi esposo en ese aspecto era más positivo. O sea, yo le digo a él es súper positivo en todo. Y era orando, hacíamos entonces la noche anterior ayuno o vigilias, hicimos en muchas ocasiones. Yo le decía, bueno, Señor, todo en tus manos, dame la paciencia, dame la fortaleza, por si las cosas no salen como yo espero que sea, dame la serenidad. Me hicieron la primera extracción de óvulos un sábado. Listo, hicieron la primera extracción. El lunes me llama el médico y me dice, el domingo me dice el médico, ya lo fecundamos, estamos esperando, si se dividen, El lunes en la tarde me llama y me dice, Aiza, quiero comentarte que el óvulo lo fecundamos, pero no revivía. Me habían sacado 2 apenas. Yo, ¿en serio? Me dijo, sí, pero vamos para adelante, confía en Dios, y ¿sabes? De eso enseguida. Eso es una prueba de mucha persistencia, sí. Yo lo cuento de aquí. Fe, de fortaleza, de tu perseverar, o sea, es una perseverancia, ¿verdad? Que el Señor Total, Dios me dio... colocó dentro de ustedes, muy lindo. Sí, Dios me dio mucha perseveranza, yo perseveré aquí demasiado. Y me final. dicen, no, pero vamos para adelante y sigamos, ¿cierto? Y yo como que esas palabras a veces cuando uno está en ese proceso lo ayudan, pero al mismo tiempo uno dice, o sea, como no lo está viviendo, te confrontan, y uno dice, sí, como que es una realidad, claro. Y yo, ay, doctor, pero está la fe. Claro, inmediatamente el signo, pues para las muchas parejas que lo están viviendo, y afortunadamente, porque lo digo así muy humildemente, yo conté de pronto con los recursos económicos para hacerlo, pero sabemos que hay muchas parejas que están detrás de la pantalla y lo están viviendo y no cuentan con los recursos. ¿Ya? Y esa es una plata que ahí se va, o sea, todo lo que ese mes había gastado, ya, se perdió. Toca volver a sacar dinero para el mes siguiente. Sí. Entonces, pues paralelamente el médico decía, sigue con la EPS, o sea, él me daba energía por ambos lados. Fueron personitas que Dios mandó a mi vida y se quedaron aquí, en mi corazón. Son mis amigos ahora. Qué lindo. Y me decían, no, vamos a esperar, sigamos, y esto, no te afectes. Él me decía algo y yo desde mi profesión también lo decía, o sea, hay que llorar, si tengo que llorar, tengo que llorarlo, voy a hacer mi duelo de este proceso en este momento, y yo lo hacía. Y esas mismas lágrimas te fortalecen. Y recuerdo que me mostraste una foto que está en el Salmo 126, que dice, los que sembraron con lloro, con lágrimas, recibirán con alegría. Recibirán. Esa fue una de las promesas que me dio Dios. Los que siembran con lágrimas recibirán y recogerán con alegría. Con alegría. Ya, y yo sembré muchas veces con lágrimas. O sea, ¿cuántas lágrimas no derramé? Con sufrimiento. No sé, exactamente. Entonces así pasó, me dice el doctor, paralelamente la EPS, el que voy, el que no voy, el que el juez niega, el que el otro juez de segunda instancia revoca, y así con la tutela eran 2 procesos muy que te quitaban mucha energía y desgastante. Y llega un momento en que tú dices, ay, ya no más, y mi esposa me decía, bueno, pero ya no hagamos más nada, esperemos que todo, y es desgastante. Vuelven y me hacen otra extracción de óvulos con recursos propios nuevamente. Tampoco se dan las cosas. Y yo como que, bueno, Señor, ya esto está. Y ahí yo dije, ya hablé con él seriamente. Hablé con él seriamente. Y mi esposo también habló desde su interior con él seriamente. Y decimos, ya esto está pesado, o sea, nos mandas una tutela. Tampoco nos las están dando, aparte, nos mandas para otra clínica, cambiamos.
Y no, y listo, entonces, ¿será que tu camino es la ovodonación? Dije, pues lo pensamos, ¿sí? Porque ya lo no... contemplaron Lo como una condenamos porque dijimos, ya 2 posibilidad. veces lo hemos hecho y los óvulos no están funcionando y el médico Montería me dijo, vamos ¿cómo es? A intentarlo nuevamente, pero tienes que tener esa opción también en mente. Bueno, y así se fueron dando las cosas y el médico acá en Montería me dijo, ¿sabes a qué? Vamos a suspender un rato, y un tiempecito, suspendamos unos 2 meses y hacemos un nuevo intento cuando vengas, y si ya no da la opción, ya ahí hay que mirar si es la donación. O sea, ahí me decía, entonces siempre estaba como ahí. Claro, Sonando. como esa vocecita. Una vocecita. Y así fue, suspendimos un tiempo, suspendimos 2 meses paralelamente para hacer el tema de la tutela, porque el médico era muy consciente de que ya nosotros habíamos gastado mucho dinero, entonces me gustó mucho esa parte de él, o sea, es su trabajo, pero humano, él es ¿verdad? humano, Humanizar la medicina, qué sí, lindo. eso es muy importante y era esa empatía con el paciente, entonces ya él sabía, o sea, tú vienes de un recorrido en que tú has gastado demasiado, entonces esperemos que la EPS en estos 2 meses responda y lo haces con recursos de EPS. Bueno, y así se dieron las cosas. Ahora yo me acuerdo que yo llegué un día a mi casa del trabajo y yo me tiré en la cama y era de llorar. Y entonces cuando más te invitan a baby shower es cuando más ves aquella persona que no quería tener hijos y lo tuvo. Es cuando más ves al niño que abandonaron. Ay, no, impresionante. Y es que o sea, no es que lo ves, sino es que te focalizas en eso apenas. ¿Ya? Sí. Y entonces uno está con... Claro, en esa debilidad, en esa carencia que tú tienes. Total, y uno está como con eso ahí. Sin embargo, a mí me sirvió mucho, y lo digo para que las parejas que están viviendo esto también lo hagan, o las mujeres que están viviendo esto, y es que yo hablaba de lo que me pasaba. Para mí esto era una terapia. Claro. O sea, yo no lo oculté. Importantísimo. Claro. Importantísimo en los procesos para tú sacar lo que tu corazón está Así guardando, es. porque ahí es donde nosotros tenemos que guardar el corazón. Claro. Porque si no, imagínate cómo sigues afrontando todos los retos y los desafíos del peso que vienes cargando, que lo tienes que soltar, porque si no, sí, entonces ¿cómo sigues? Yo no lo oculté, sino que yo lo hablaba. A mí me pregunté, ¿por qué no puedes tener hijos? Y yo decía, porque no he podido, porque tengo endometriosis, porque tengo esto, porque me he hecho esto, porque esto, Entonces no, a veces hay un tabú que se maneja mucho todavía. Y es que el que no puede tener hijos, entonces no lo voy a ocultar, no le voy a preguntar eso, no lo voy a decir, no le voy a preguntar eso. Entonces para mí era una terapia. O sea, yo que me preguntaba, yo le decía, y eso para mí era excelente. Descansabas. Al contrario, me llenaba de energía, porque me podía encontrar contigo y tú me decías, no, pero ten ánimo. Y yo eso me recargaba. Sí, qué bien. Como me podía encontrar con algunas personas y decía, ay, no, fulanita nunca pudo tener hijos. Y yo, ay, bueno, espero que yo no sea de eso. Sí, con esa fe. Me encanta esa actitud. Sí. Esa actitud que mantuviste durante todo ese proceso. El mismo Dios, la gracia de Dios. Bueno, y entonces lloré un día que me acuerdo que lloré demasiado, o sea, hasta amanecí llorando y mi esposo se sentó en la cama y me decía, ¿y hasta cuándo vas a llorar? Yo decía, y me abrazaba, yo decía, no, es que ya todo lo que hemos hecho, mira, entonces cuantificaba, yo decía, mira todo lo que nos hemos gastado, mira lo que hemos vivido, todo. Y me decía, ¿por qué tocó? Porque esto, pero y me decía lo mismo, no, si cuando tú quieras suspendemos, nadie te está obligando a hacer esto, tú eres la que comprensivo, te comprendía. Y yo como que no, y al día siguiente yo le decía, bueno, sí, creo que sí, pero al día siguiente como que, bueno, no, vamos a seguir. Dios te renovó otra vez. Dios me renovó, la o sea, fuerza y otra vez vamos. Dios me dio fuerza, y es que Dios le da fuerzas al cansado. Hay una alabanza que dice, Dios te da fuerzas al cansado, sí, levanta tus manos. Cansado del camino, también, exacto. O sea, también. Uno se cansa, pero yo no sé de dónde yo sacaba fuerzas realmente para continuar, y Dios me dio fuerzas. Ahorita yo digo, Dios mío, tú me sostuviste todo ese tiempo. Qué lindo. ¿Ya? Y ahí andábamos, y entonces en una de esas, paralelamente, bueno, con la EPS, ya con las cosas con la EPS ya se estaban poniendo más claras, ya el juez de primera instancia me había aceptado, el juez de segunda instancia ya estaba en lo mismo, entonces después me aceptaron la tutela, después pasaba algo que me habían puesto un copago muy alto, y entonces la idea era que no me pusieran copagos altos por todo lo que ya yo había pagado y eso, entonces tocaba nuevamente volver a meter un tutela. En fin, ya las cosas estaban ya dando más, o sea, ya se estaban poniendo ya más claras de parte de la EPS. Okay. Y vengo en esos 2 meses, empecé a orar mucho, hicimos un retiro de pareja, mi esposo y yo, hacíamos vigilia, orábamos mucho, hicimos muchas cosas, hicimos una semana de ayuno
completica. Juntos. Nos levantábamos súper temprano, ayunábamos todo el día, levantábamos el ayuno a las 12 del día donde estuviéramos. A veces estábamos unidos los dos en el momento, a veces él estaba viajando, a veces yo estaba viajando, pero a las 12 de donde estuviéramos teníamos que levantar el ayuno. Y así fue. Y vengo, un día no me viene el periodo, en ese transcurso de 2 meses. No me llega el periodo, me tenía que llegar ese día y yo decía, pues no me llega, pero yo me sentía rara mi cuerpo. Y yo decía, pero pueden ser las hormonas, o sea, todas las hormonas que he tomado, claro. Eso. No me llega el periodo, pero yo asustada y el corazón así, pero si me hago una prueba me va a salir negativa, me voy a desilusionar nuevamente y todo. Y vengo y dije, voy a hacer la prueba, compro la prueba. Y ya no le dije nada a mi esposo, pero antes de hacer la prueba, fui y leí y cogí la Biblia y abrí la Biblia y me salió un versículo de Isaías, no recuerdo, te lo voy a compartir, sí. No recuerdo muy bien el versículo, pero decías que habrá un retoño del árbol de Sinai, algo así, saldrá un retoño. Yo vi la palabra retoño, yo dije un retoño. Propio, ya viene. Yo dije un retoño, o sea, yo lo asocié enseguida, un hijo, aquí hay algo. Dios, me hago yo esa prueba de embarazo y cuando yo me hago esa prueba de embarazo, esas líneas súper rojas, así bien marcadas, y yo temblaba, yo salí corriendo y me fui donde mi hermana. Yo le dije a mi hermana, me acabo de hacer una prueba de embarazo y salió positiva. Y mi hermana, ¿cómo? Yo, sí, mira. Y mi hermana brincó de felicidad. No, qué felicidad. Yo dije, me voy a hacer la de sangre. Y mi hermana, yo voy contigo. Y vamos, yo no podía ni manejar porque del nervio que tenía. Claro, de la emoción tan del grande. Nervio que tenía no podía manejar. Cuando estoy o sea, documenté todo eso. Cuando estoy en la sala de laboratorio haciéndome la prueba de embarazo, ese mismo día, estábamos, era 2022, o sea, todavía estábamos con los temas de pandemia y eso, con tapaboca y saliendo. Eso. Él me hacen la prueba de embarazo y mi hermana es yo no quería recibir eso, yo tenía miedo de recibir el sobre, mi hermana es la que recibe el sobre y yo le digo, recibe tú el sobre y yo me voy acá afuera a esperar en el carro del miedo que tenía. Y mi hermana cuando iba entrando al carro me dice, voy a ser tía, o sea, una felicidad. Claro. Yo lloraba, yo lo que decía yo, Dios mío, cumpliste tu promesa, Señor, gracias. No, le hablaba yo, o sea, esas eran mis expresiones. No. Yo decía, sí, mío, gracias. Y yo me tocaba la barriga y yo decía, esta vez sí van a ser. O sea, yo le decía, porque como ya tenía una pérdida, yo decía, esta vez sí van a ser. Bueno, y así fue. Enseguida le dije al médico que acá en Montería, le dije, doctor, la prueba de embarazo, vente para el consultorio, me hicieron todos los exámenes, me tomó la muestra y todo, esperé en la noche que llegara mi esposo y le di la sorpresa, o sea, eso fue mi familia, mi mamá, mi papá, mi suegra. ¡Qué regocijo, qué alegría! Mi mamá decía, la gloria es para Dios, todo el mundo, la gloria es para Dios. Eso fue como un miércoles. El jueves me llama la EPS y me dice, su tutela ha sido aceptada, aquí está, venga por la orden, que ya, o sea, está libre de copago y todo, 0 pesos para in vitro. Yo me quedé callada, yo no dije que estaba en embarazo. Yo dije, yo no voy a decir que estoy en embarazo. Y yo decía, Dios mío, o sea, tú hiciste esto, o sea, yo estoy en embarazo. Y al día siguiente me llama la EPS a decirme que ya la tutela estaba bien y que ya me generaron la orden para el centro donde yo quería. Porque eso era también la demora, porque ellos te generaban orden para otros centros, pero yo quería en Ceres. Claro. Y que ya le generaron la orden a Ceres y ya le iban a hacer todo el proceso médico, o sea, a transferir a Ceres para que me hiciera todo. Ya tenía la orden. Yo, Dios mío, ¿en serio? O sea, tú me estás dando estas 2 cosas ahora. Las 2 respuestas contundentes y poderosas vinieron en el momento, en la hora y el tiempo señalado por Dios. En el tiempo de Dios. En el tiempo perfecto. Voy al médico, el médico me hace mi eco, me dice, aquí está este embrión, yo feliz, me dijo, todo va a estar bien, confía en Dios, y Dios te lo dio, lo que Dios da no lo quita. Amén. Y me apropié pues de eso. El médico me dijo, pues hay que informar a la EPS que ya estás en estado de embarazo. Yo decía, y esa tutela no la puedo donar, decía yo. Yo decía, porque si la puedo donar a alguien que la necesite, a alguien que no tenga los recursos, que quiera hacer, pero no se podía, legalmente no se podía. Claro. O sea, informé a la EPS cuando yo dije eso. Ellos tomaron mucho cariño conmigo, los abogados y todo eso. Y todos, o sea, ¿cómo así? ¿En serio? O sea, tú eres testimonio de embarazo, tanto que luchaste por esto y ahora ya no necesitas la tutela. Bueno, y así fue, empecé el embarazo.
Fue con nervio, claro, el inicio nervio Claro. porque tenía pequeñas manchas, pero me tocaba la barriga y yo decía, Señor, si tú me lo dices, tú no me lo vas a quitar. Tú eres milagroso, tú me lo diste, yo me tocaba, yo le oraba de la uña a mi bebé hasta todos sus órganos, Todo o sea, su ser. su cabeza, su cerebro, todo, o sea, tú ves formándolo, Dios, No, fórmale sus qué pulmoncitos, belleza. fórmale su corazoncito, todo. Y así fuimos. Hice un embarazo tranquila, con nervios, sí, porque tenía como nervios. Tuve unas manchitas, pero fue lo normal, un embarazo Sí. tranquila. Me hice un poco de ecografía, pero en realidad porque yo me la quería hacer. Sí. El médico decía, ¿para qué Era tantas? tanto el peso de la Sí. gloria, de esa respuesta Sí. de Dios que tú decías, Total. quiero seguir disfrutando y viendo esa obra maestra. Sí, estoy los 3 primeros meses con el doctor Usta en consulta, ya paso después ya a otro médico que también Dios me mandó y es el doctor César Cuadrado, que no lo podía dejar por afuera. Sí. El doctor César Cuadrado entonces ya me atiende el resto de mi embarazo y también es de Dios, o sea, muy creyente, Jaisa, ten fe, todo va a estar bien y sigo mi embarazo. Sí. Tengo a la niña, Sí. se nace Silvana un 25 de mayo del 2022. Sí. Cuando el doctor me hace la cesárea que la saca, me dice, aquí están, los milagros sí existen. Wow. Y yo me quedé con esa frase para toda la vida. Los milagros sí existen, audiencia. Los milagros sí existen. Sí existen. Nace mi hija. Y esto es un milagro muy poderoso que desde aquí de Conversaciones Poderosas lo celebramos en este día y honramos el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque Él lo hizo. Él lo hizo y yo me quedé en ese día con eso y mi hija nació bien. Y yo decía, pues Dios lo quiso en su tiempo, la gloria no fue, los médicos estuvieron siempre, pero la gloria lo hizo fue Dios, fue en el tiempo solo para de Él. Dios. La gloria fue para Él. Donde no habían probabilidades, o sea, el Señor se glorificó, donde terminó la ciencia. Empezó el poder sobrenatural de nuestro Dios. Así qué alegría. Es. Y bueno, y yo decía yo le prometí a Dios en ese momento, yo decía, Dios mío, tú me diste una hija sana, yo voy a dar testimonio de donde me coloques. Y aquí estoy dando testimonio. Donde me coloques, dar testimonio. Nos honra tenerte aquí el día de hoy. Así es, muchas gracias. Y bueno, y así pasaron el tiempo, mi hija sana, hermosa, grande, inteligente, bella, no tengo palabras para Silvana. Y llega al año y 8 meses de Silvana, quedó en embarazo naturalmente, nuevamente. Imagínate. Otro milagro. Otro milagro. O sea, se multiplicaron los milagros. Se multiplicaron. Físicos, financieros, espirituales, en todas las áreas. Vengo o sea, lo que sembraste. Lo que sembré. Lo recogiste con alegría, todas las áreas. Sí. Quedó en embarazo nuevamente de Jimena. Dios me regala nuevamente la bendición de ser madre. Cuando veo esa prueba también como que nuevamente yo no podía, hace años no podía, hice tanto y esto. Y mis 2 hijas, embarazos naturales, con mis propios óvulos, con una esperanza del 10% apenas, con años de tratamiento y no había podido quedar. Y quedé así naturalmente. Claro, todo ayuda, sí, digamos, desde la ciencia médica todo eso ayuda, pero la mano de Dios es la protagonista de todo esto. Amén. Nace Jimena, tiene 1 año y medio casualmente, y otra bendición, o sea, tengo mis 2 bendiciones en casa, feliz de la vida. Y yo digo, aquí está la prueba de que los milagros en verdad sí existen y que Dios escucha todas las oraciones de todos. Así es, que no hay que cansarse. Yo en tu milagro, en tu testimonio de vida, me llevo muchas cosas y es la persistencia, tú no dejarte vencer por los diagnósticos, por lo que escuches, por las pruebas, por los desafíos, o sea, no dejarse vencer. Al final Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Y que todo lo que tú haces en fe es como si tú hicieras una siembra, que en el tiempo perfecto de Dios tú vas a recoger lo que sembraste en fe, que cada ayuno, que cada oración, que cada vigilia, que cada acto profético que hiciste, porque en algún momento tuvimos la oportunidad de conversar y me decía, yo hice ese acto profético de Jericó, de las murallas de Jericó, ¿verdad? O sea, sí, que así como cayeron esas murallas de infertilidad,
de Jericó, así cayeron esas murallas de infertilidad en tu vida porque Dios, o sea, el poder de Dios las derribó a través de la fe que ustedes tuvieron y qué hermoso. Así que, querida audiencia, yo espero que este testimonio esté edificando tanto sus vidas como lo ha hecho aquí en mi vida, porque es maravilloso ver que el poder de Dios se manifiesta donde hay corazones que se rinden y le creen por encima de los diagnósticos, de los desafíos, de lo que podamos escuchar. Y algo también muy importante que yo quiero resaltar y también me llena de fe para que nuestras familias lo practiquemos es la unidad. O sea, cómo es de importante estar unidos con tu esposo, ¿verdad? La Biblia dice que somos uno solo y con Cristo, y allí se manifiesta el Señor, donde hay esa armonía, esa unidad, hay victoria. Hay victoria, sí. Y ustedes vieron esa victoria poderosa en sus niñas, en su familia, y bueno, nos goza ver que hoy están disfrutando de esas dos bendiciones. Así es. De esa generación poderosa que sé que el Señor te ha encomendado una tarea, una misión, porque nuestros hijos son como esas saetas en manos del valiente, y el Señor entregó estas saetas para que tú y tu esposo las lancen a ese propósito, a esa misión preciosa que tienen por delante, porque sin duda el Señor las envió a esta tierra con una gran misión y un gran propósito. Amén. Así es. El Señor los bendiga poderosamente. Aquí en Conversaciones Poderosas siempre terminamos orando. Entonces oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta familia hermosa, Señor, que hoy está aquí en Conversaciones Poderosas. Bendecimos a Jaisa, Señor, a su esposo, a sus dos hijas, Jimena y Silvana. Señor, estos regalos, Padre, que tú les entregaste, Señor, esta generación poderosa y bendita que creemos que vinieron a cumplir un propósito grande en tus manos. Por eso hoy las bendecimos su caminar, su propósito, su misión, Señor, y te pedimos que tú reveles al corazón de sus padres todo lo que ellos tienen que hacer para que se conviertan, Padre, en esos instrumentos tuyos para pastorear sus corazones y llevarlos intencionalmente al propósito por el cual ellas nacieron. Padre, te bendecimos, pero también bendecimos a la audiencia, a cada persona, Señor, que hoy nos está escuchando. Señor, te pedimos que hoy aumente su fe en ti, Señor, para que ellos crean que el poder sobrenatural tuyo se manifiesta cuando hay fe que no se deja vencer, Señor. Y esa fe, y hoy te pedimos que desates esa fe, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve sea desatado en los corazones que hoy nos escuchan, Señor. Y hoy te pedimos que esa palabra que dice que el que hace engendrar no impedirá el nacimiento, se cumpla en esa madre que hoy nos está escuchando, Señor, y que quedó en embarazo. Dale esa seguridad en su corazón de saber que nada ni nadie impedirá el nacimiento de su hijo o de su hija, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos y por estar aquí en medio de nosotros. Gracias nuevamente, te bendecimos. Y bueno, querida audiencia, recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Los bendecimos. Si este testimonio habló a tu vida, habló a tu corazón y sabes que hay alguien que necesita escucharlo porque necesita aumentar su fe y creer en el poder sobrenatural de nuestro Dios, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales. Esperamos que todo lo que hacemos sea de gran bendición para tu vida. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.